¿Sabías que en el mundo más de 500 millones de personas padecen diabetes? Tan solo en México, más de 14 millones registrados para el año 2022 padecían diabetes. Y estas son cifras que año con año van en aumento. Es terrible la cantidad de personas que cada día se diagnostican con esta enfermedad. Y peor aún, la cantidad de personas que tienen la enfermedad y que aún no son diagnosticadas, que viven con la enfermedad y ni siquiera saben que la tienen, y que se dan cuenta o se les diagnostica cuando ya presentan complicaciones de la misma. Esto es terrible. Yo soy la doctora Flor Garcilaso. Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes esta información que sé que va a ser de utilidad para muchos de ustedes. El objetivo de esta plática es, en primer lugar, que hagan conciencia de la importancia de la prevención, de la importancia del autocuidado y también que conozcan una forma de cómo pueden tener una mejor calidad de vida para prevenir y cuando ya está esta enfermedad como la diabetes. Quiero saludar a todos los que están conectados desde el interior de la República Mexicana, a quienes están también aquí en la Ciudad de México, pero también sé que hay personas de diferentes países. Incluso sé que puede haber personas de los 14 países donde tenemos presencia. Así que bienvenidos a todos. Escriban en el chat, ya sea de Zoom, ya sea el chat de Facebook o de YouTube, desde qué ciudad o qué país te estás conectando. Y antes de iniciar, quiero agradecer al doctor Ricardo García Pelayo por la invitación a este espacio y la oportunidad de compartir con ustedes la información que van a escuchar a continuación. Bueno, déjame contarte un poco de mi historia. Yo soy médico cirujano, egresada de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo algunos diplomados en el área de la nutrición, como nutrición en síndrome metabólico, precisamente. Todas esas personas que tienen diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad, eso es el síndrome metabólico. También tengo estudios en nutrición ortomolecular y me dediqué por varios años a atender una clínica de medicina hiperbárica donde atendíamos pacientes con heridas de difícil control, pie diabético, úlcera varicosa y podíamos ayudarlos. Pero cuando yo encontré esto que te voy a compartir, créeme que el beneficio que tuve en los pacientes, en mis familiares, en mis amigos, fue significativo realmente. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, quiero hablarte un poquito, antes de comenzar con esta opción que te vamos a proponer que va a cambiar tu vida. Vamos a hablar un poco más a detalle de qué es la diabetes, por qué afecta tanto a tantas personas, por qué es un padecimiento de tan difícil control. Y bueno, pues mira, fíjate lo que te decía en un principio. Más de 500 millones de personas padecen diabetes. O sea, esto es terrible. Déjame ver, tan solo, bueno, aquí vemos una estadística que no es tan reciente, una de cada cuatro personas mayores de 65 años en países como México, Latinoamérica y también Norteamérica presentan esta enfermedad. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Bueno, pues hay varios tipos, la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, infantil o insulino dependiente, de la cual no vamos a hablar a detalle en este momento. Después está la diabetes tipo 2, que es la más común, que es la que se presenta precisamente puede ser carga genética, puede ser problemas autoinmunes, pero la causa más común, el estilo de vida, un estilo de vida sedentario, una alimentación deficiente en nutrientes y abundante en alimentos procesados y ultraprocesados y que no precisamente provienen de los azúcares, ¿no? Y bueno, hay más tipos de diabetes como la diabetes gestacional y etcétera, pero hoy nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2, que es la más común. Muy bien. Aquí en México y en algunos países de Latinoamérica, el diagnóstico se hace mediante estudios de laboratorio, bueno, en todo el mundo, pero estas cifras son de México. Un reporte de glicemia en ayunas o cuando tú vas al laboratorio y te toman el estudio de sangre en ayuno, en ayuno representa 126 miligramos por decilitro en 2 ocasiones. O sea, si tú vas al laboratorio y te haces el estudio y en 2 ocasiones repetidas tienes cifras mayores de 126 miligramos, ya estás diagnosticado como diabetes.
o bien cifras de hiperglucemia, o sea, quiere decir niveles elevados de glucosa en sangre mayores a 200 en cualquier ocasión, en ayuno, ¿no? Entonces, así es como se diagnostica en el laboratorio. Pero hay personas que con estas cifras todavía no tienen sintomatología. Puede ser que sea el caso de algunos. Fíjate, hay personas que incluso empiezan a llamar su atención o a darse cuenta cuando tienen algunos síntomas muy específicos, que puede ser una visión borrosa, que no sucede todo el tiempo, o sea, no es sostenida, es en ocasiones. Somnolencia, cansancio excesivo, sed excesiva, aumento de la frecuencia del orinar, o sea, que a cada rato quieren ir al baño, y un apetito insaciable, o sea, que todo el tiempo tienen mucha sed, mucha hambre y orinan continuamente. Esos ya son síntomas de alerta de la diabetes. A lo mejor ustedes conocen a alguien que tiene estos síntomas y que todavía no está diagnosticado. Bueno, pues hay que poner atención, ¿no? ¿Y qué sucede con la diabetes? Bueno, pues muchos ya saben, ¿no? Y lo relacionan con el azúcar o la glucosa, ¿no? A la glucosa sí se le llama el azúcar en sangre. Entonces, fíjate, ¿qué sucede? ¿Qué es lo normal? Cuando nosotros ingerimos un alimento, principalmente carbohidrato, o sea, azúcares, los carbohidratos en una dieta convencional, te voy a decir cuáles son y toma nota, porque a veces uno piensa que nada más es el azúcar de mesa y no. Los carbohidratos están principalmente en el pan, todo tipo de pan, tortillas o incluso todos los cereales, la avena, está en las galletas, en las pastas, la sopa de pasta. Ajá, entonces todo eso son carbohidratos. Si le aumentamos el azúcar de las frutas, ¿verdad? Que algunas tienen más azúcar que otras, algunos tienen alimentos que rápidamente nos disparan la glucosa. O sea, cuando, por ejemplo, tú te comes, digamos, un plátano y en el momento se dispara y te genera picos de glucosa. No es que sea algo malo, es que hay que consumirlo, pero en equilibrio. Entonces, todo este tipo de alimentos que son carbohidratos, a veces las personas lo desconocen. Por ejemplo, yo le pregunto a un paciente, acerca de su alimentación, un paciente con diabetes, y me dice, no, doctora, yo casi no como azúcar, yo no sé por qué traigo niveles altísimos de glucosa, ¿no? Y cuando empiezo a hacer más preguntas de su dieta, pues resulta que come arroz, el arroz también no, es un carbohidrato, que resulta que come sopa de pasta, que consume vegetales que son altos en almidones, como la papa, por ejemplo, el camote, todo esto. Ajá, entonces cuando vamos viendo, o sea, la persona sí tiene una dieta alta en carbohidratos, pero a veces no lo saben, no lo conocen. Ujú. Y repito, no es que estos alimentos sean malos, sino es que un paciente con diabetes no los va a poder comer. El tema es el equilibrio, ¿no? O sea, estar en equilibrio, conocer, saber qué cantidad necesita su cuerpo para que no se disparen los niveles de glucosa y no provoque la diabetes, o que le ayude a tener un correcto control de sus niveles de glucosa cuando ya tiene la enfermedad diagnosticada. Bueno, entonces ya entendiendo este tema de los carbohidratos, imagínate que todos en nuestro cuerpo de forma normal consumimos un carbohidrato, a lo mejor y tú te comes unas 5 galletitas, ¿no? Por ejemplo, las galletas Marías, que en México son como muy utilizadas. Bueno, tú te comes 5 galletitas y eso va a disparar tu glucosa en sangre. Eso hace que tus niveles de glucosa en sangre se eleven. Y entonces, como respuesta, el páncreas, que es el órgano que produce insulina, la insulina es la hormona que precisamente hace que esa glucosa que está en sangre o ese azúcar que está en sangre viaje de tu torrente sanguíneo a cada uno de tus tejidos, a todos los aparatos y sistemas, a todas las células, que es donde debe estar, porque la glucosa dentro de nuestras células se transforma en energía cuando está en equilibrio, por supuesto. Eso es lo normal. Entonces, imagínate que esta hormona que se llama insulina es un transportador de la glucosa. Así, imagínate que es como el carrito que lleva la glucosa de la sangre a cada una de tus células para transformarla en energía. Eso es lo normal. Y entonces la persona consume carbohidratos, el páncreas se activa, produce insulina, la insulina lleva la glucosa a las células y la mete. Y entonces esa glucosa no se queda en el torrente sanguíneo, se va a tus células. Y cuando se hace una persona sana,
el estudio en laboratorio de glucosa, pues en sangre tiene niveles normales, ¿no? Por abajo de 100 miligramos, eso es lo normal. Y todo va bien, ¿no? Pero ¿qué sucede? Antes de pasar a la diabetes, hay un paso que se llama resistencia a la insulina. Y eso también es tan común en la población y es tan importante que se detecte y se identifique, porque incluso hasta en niños se puede identificar. Fíjate, cuando esa persona tiene un exceso en el consumo de carbohidratos o de azúcares, va a tener un exceso de glucosa en sangre. Y entonces el páncreas empieza a liberar la insulina. Pero como a cada rato ve que hay picos y picos y picos de glucosa y que la glucosa va y va y va en aumento, el páncreas a cada rato produce y produce y produce tu insulina, ¿no? Y entonces llega un punto en que el páncreas se va a cansar. Y la insulina que produce ya no va a ser de una calidad correcta. O sea, imagínate, es como si tú desgastas tu automóvil, ¿no? Llega un punto en que ya no puede, que lo tienes que llevar al taller o tienes que hacer cambios. Bueno, imagínate que ese vehículo que transporta la glucosa de la circulación al interior de tus células se va debilitando. Ajá, y ya no funciona correctamente. Y pasa otra cosa. Todas nuestras células tienen en la membrana celular receptores que captan la insulina. Entonces imagínate que el receptor de la membrana celular es como la puerta para que pase la insulina que lleva la glucosa. Entonces imagínate que esos receptores y que la insulina es la llave para abrir los receptores, pero imagínate que los receptores se cansaron, se debilitaron, se desgastaron por tantas veces que permitieron el paso de glucosa y de insulina. Entonces los receptores de la membrana celular se cansan, se agotan, ya no funcionan, cambian incluso su morfología y entonces la insulina, por más que quiera entrar, no va a poder entrar a la célula porque se afectan los receptores de las células y se afecta también como tal la insulina, esta hormona va cambiando, ya no es una insulina de buena calidad. Y así es como con el paso del tiempo se va generando la diabetes. Pero aquí es bien importante y pon mucho ojo en esto. Este problema de la resistencia a la insulina también da síntomas antes de llegar a la diabetes. Mira, has visto personas que tienen lesiones obscuras en el cuello, como manchas en el cuello, en los nudillos, en los codos, que uno piensa, lo ve y dice, ay, no se baña bien. No, se llama acantosis nigricans. Es un síntoma relacionado con la resistencia a la insulina. Y a veces lo vemos hasta en niños. Personas que tienen un abdomen prominente, estamos hablando también de la resistencia a la insulina. Pero no solamente son esas lesiones de la piel dermatológicas, eso significa que el páncreas ya está sufriendo, que el páncreas ya no está trabajando correctamente, que la insulina ya no es de buena calidad, que los receptores de las células se están dañando, eso significa. Y entonces una persona, fíjate, antes de que llegue como al punto de la diabetes, la persona ya puede incluso tener una alta adicción a los azúcares o a los carbohidratos. Y entonces la persona consume un carbohidrato, el que sea, a lo mejor se come un plátano, pero entonces tiene tanta insulina en su sangre, porque el páncreas, como a cada rato le dan glucosa al cuerpo, el páncreas a cada rato saca insulina. La persona tiene tanta insulina en su cuerpo que ese poquito que come de azúcar rápidamente la lleva, ¿no? Rápidamente, porque hay un exceso de insulina. Entonces rápidamente la lleva a las células. Y entonces a la persona se le baja el azúcar rápidamente y a cada rato tiene hambre. Y tiene que comer cada 2, 3 horas, o esas personas que dicen, ay, es que se me bajó el azúcar y necesito un refresco, ¿no? O jugo o una soda, ¿no? Pues justamente tiene que ver también con la resistencia a la insulina. Entonces es un tema que se puede prevenir, porque cuando estamos en este proceso de resistencia a la insulina, que todavía no llega a ser diabetes, se puede revertir. Y eso es muy interesante. Por eso es importante que una persona se haga chequeos regulares de sus niveles de glucosa en ayuno y adicional que cheque también cómo están sus niveles de insulina. Porque a lo mejor y la glucosa no está tan mal, pero la insulina ya está elevada. Y ojo, porque ahí es donde se empieza a desencadenar todo este proceso que puede terminar en diabetes y peor, ¿no? En una complicación de la diabetes. Entonces, esto se puede prevenir. Muy bien, ahora entendiendo este punto de la resistencia a la insulina, ¿qué sucede?
Bueno, pues cuando el páncreas ya se está agotando, cuando ya no tenemos la insulina de buena calidad, cuando los receptores celulares ya están dañados, cuando el paciente ya empieza a almacenar exceso de glucosa en el torrente sanguíneo, pues ahí es cuando ya los niveles de glucosa están disparados y cuando se diagnostica la diabetes. Pueden pasar 5 años de que una persona ya tenga diabetes, pero que se adapta a los síntomas o son síntomas tan sutiles que no le diagnostican hasta después de 5 años. O sea, imagínate, o sea, hay mucha gente en el mundo que tiene diabetes y no lo sabe. Entonces es terrible, o sea, sí o sí hay que checarse. Mínimo cada año, o sea, mínimo una vez al año como prevención, tienes que hacerte un estudio de glucosa y un estudio de insulina. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué sucede cuando ya hay hiperglicemia? La hiperglicemia es ese estado donde hay demasiada glucosa en sangre. Bueno, pues esa hiperglicemia produce daño a nivel celular. Esta hiperglicemia o exceso de glucosa en sangre produce una amplia producción de radicales libres. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué es eso de radicales libres? Te voy a explicar. En un momento te voy a explicar. Primero vamos a quedarnos aquí con la hiperglicemia. Fíjate, este exceso de azúcar en sangre está en el torrente sanguíneo, en la circulación. Bueno, pues nuestros vasos sanguíneos afectan y llegan a cada uno de nuestros aparatos y sistemas, desde el sistema nervioso, digestivo, cardiovascular, musculoesquelético, el sistema locomotor, el sistema genitourinario. Eso quiere decir que esta hiperglicemia va a afectar cada uno de nuestros aparatos y sistemas y afecta aún más a los vasos más pequeñitos y más alejados del corazón, que son de las extremidades inferiores, ¿no? Por eso tan común el pie diabético o las lesiones o las neuropatías diabéticas, ¿no? Que empieza a haber ese dolor, falta de sensibilidad en las extremidades, principalmente en las extremidades más alejadas del corazón, que son las extremidades inferiores, ¿no? Los deditos de los pies, la planta de los pies, por eso se va perdiendo la sensibilidad, por eso porque se afectan los nervios, porque ese exceso de glucosa en sangre produce la producción de radicales libres. Muy bien. Fíjate, esta producción de radicales libres en exceso por la hiperglicemia se conoce como estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una condición en la que se producen más radicales libres de los que tus células pueden neutralizar o eliminar. O sea, cuando hay muchos radicales libres en tu cuerpo, específicamente en la diabetes, que se producen por el exceso de glucosa en sangre, entonces vamos a entrar en esta condición de estrés oxidativo. Bueno, ese estrés oxidativo, esos radicales libres, como tú puedes ver en la imagen de abajo, esos puntitos en color violeta, que dañan la membrana celular, dañan hasta el núcleo de la célula y pueden generar cualquier enfermedad. Hoy estamos hablando de diabetes, pero puede ser cualquier enfermedad, porque afecta a cada uno de nuestros aparatos y sistemas. Puede ser un trastorno neurodegenerativo, Alzheimer, demencia senil, Parkinson, etcétera. Puede ser incluso el estrés oxidativo, que condiciona o afecta a niños que ya nacen con alguna condición como espectro autista, algún pequeñito que tenga algún trastorno en el psicomotriz, se acentúa con el estrés oxidativo. Pacientes que tienen problemas hormonales, pacientes que tienen problemas de las articulaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la osteocondritis, ¿no? Ese proceso degenerativo articular, pues se acelera con el estrés oxidativo. Enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, como las dislipidemias, infartos cardíacos, infartos cerebrales, se agudizan y aumentan la frecuencia y aumentan el riesgo de presentar por el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo afecta a cada uno de nuestros aparatos y sistemas. Hoy estamos hablando de la diabetes, ¿no? Entonces imagínate, el páncreas, que es el órgano que produce la insulina. Cuando el páncreas entra en este estado de estrés oxidativo, pues entonces las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, ya no van a trabajar correctamente y ya no van a poder producir la insulina de buena calidad. Entonces todo está relacionado y todo tiene que ver.
¿Qué sucede con este estrés oxidativo en la diabetes? Entonces ya vimos, ¿no? Que el páncreas se afecta, que ya no produce la insulina de buena calidad, pero entonces ese exceso de glucosa en sangre, la hiperglicemia, condiciona el estrés oxidativo en los vasos sanguíneos, pero no solo en los vasos sanguíneos, en el trayecto de todos los nervios periféricos, por ahí las complicaciones y otros vasos sanguíneos muy, muy pequeñitos que se afectan también por la hiperglicemia que condiciona estrés oxidativo son los del nervio óptico, los de la vista, los de los ojos, por eso tantas retinopatías diabéticas. Y también otros vasos muy específicos, vasos sanguíneos muy específicos son los de los riñones, que también es común en la diabetes como complicación la insuficiencia renal. Entonces, todo está relacionado y es como un círculo vicioso, ¿no? Por un lado, la persona mete más carbohidratos a su dieta, eleva más los niveles de glucosa en sangre y eso hace que se genere el estrés oxidativo y que se dañen los aparatos y los sistemas, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esas complicaciones de la diabetes, no? Pues hay muchas y cada vez más comunes si no hacemos algo para detener este proceso degenerativo, porque se le conoce, ¿verdad?, como una enfermedad crónico-degenerativa. Y entonces, mira, es muy fácil entender cuando una persona que ya tiene diabetes va al médico, el médico le va a prescribir, lo primerito, fármacos para bajar los niveles de glucosa en sangre, para ayudar al metabolismo de los carbohidratos. Pero esos fármacos que los pacientes toman para bajar sus niveles de glucosa no ayudan al páncreas a que funcione mejor. Incluso quienes ya se inyectan insulina como tal, que el páncreas ya de plano no produce nada de insulina y entonces hay que inyectarle insulina al paciente. Bueno, pues justamente para bajar los niveles de glucosa en sangre. Y es lo que hay que hacer, es lo que se hace en el ámbito de la medicina. Pues ni esa insulina que se inyecta al paciente va a mejorar la función del páncreas. Bien, bueno, ya hablamos un poquito de cuáles son las complicaciones de la diabetes, visuales, como te decía, ¿no? La retinopatía diabética, pero ese proceso de estrés oxidativo u oxidación celular no solo condiciona la retinopatía diabética, también las cataratas, el glaucoma, todos los procesos degenerativos de nuestros ojos. Y bueno, los riñones, ¿no? Que también puede aumentar la presión arterial y condicionar también la insuficiencia renal. Pero bueno, simplemente esta sobrecarga de glucosa a nivel de los vasos sanguíneos pues puede condicionar también afectación de los vasos sanguíneos de los riñones y nos lleva a la insuficiencia renal. Las neuropatías diabéticas, que sé que son terribles para quienes la padecen, dolores, es aumento o disminución de la sensibilidad, o sea, esa sensación hasta de hormigueo. Bueno, esta neuropatía diabética se origina porque ese exceso de glucosa en sangre dañó los vasos, los nervios periféricos y entonces hay estrés oxidativo y se empieza a degenerar todo el trayecto del nervio, ¿no? Macrovasculares, ¿no? Aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, incluyendo, dice aquí, un ataque isquémico que puede ser transitorio o que puede dejar secuelas para toda la vida, o sea, un EBC. Problemas cardíacos, de hecho hay mucha relación entre la diabetes y la hipertensión arterial. Y bueno, extremidades, problemas en extremidades como el pie diabético, ¿no? Entonces es terrible, o sea, realmente las complicaciones de la diabetes son terribles. Y yo sé que hay personas, porque he escuchado, que dicen, bueno, pero es que ¿por qué me quitan los alimentos que más me gusta consumir, ¿no? Si de algo me he de morir. Pero ¿saben cuál es el problema mayor? Que no es que se vayan a morir ya mañana, no se mueren, viven enfermos y viven con todas estas secuelas propias de la enfermedad y entonces es un problema no solo para la persona, afecta a todos los familiares. ¿Y cuánto implica económicamente tener un familiar, por ejemplo, que ya le hicieron una amputación o que tiene la insuficiencia renal y que tiene que ir 2 o 3 veces o diario a la diálisis o a la hemodiálisis? Por eso es muy importante hacer conciencia, porque de verdad tenemos que hacernos responsables de nuestra propia salud. Mira, ni el médico, por más fármacos que te dé, ni los servicios de salud en tu país va a ser suficiente para que tú puedas evitar las complicaciones de la diabetes. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables. O sea, nuestra salud
Depende de cada uno de nosotros al 100%. Bien, vamos a continuar. Entonces, fíjate, antes de pasar a esta parte, te voy aquí a platicar otro factor bien interesante. Nuestro organismo tiene múltiples factores de defensa, muchos. Desafortunadamente, con todos los factores ambientales contaminantes, con el consumo excesivo de alimentos procesados, ultraprocesados, hasta con el estrés emocional, nuestros mecanismos de defensa se van deteriorando. Y hay un factor, un mecanismo de defensa muy importante e indispensable y fundamental para la buena salud de todas nuestras células. Ese mecanismo de defensa se llama glutatión, o este factor de defensa que tiene nuestro cuerpo. El glutatión en términos médicos es un tripéptido. Eso quiere decir que es una pequeñísima proteína formada por 3 aminoácidos que estás viendo aquí en pantalla: glicina, ácido glutámico y cisteína. Necesitamos esos 3 para que nuestro cuerpo produzca glutatión. Hoy en día se sabe que el glutatión es tan importante para la buena salud de todas nuestras células como lo es el agua, el oxígeno y los nutrientes. No podríamos vivir si no tuviéramos aunque sea un poquitito de glutatión. El problema es que en medida que vamos avanzando en edad y que nos vamos saturando de toxinas y que nos vamos enfermando, bueno, pues nuestros niveles de glutatión van cayendo. Aproximadamente entre los 20 y 30 años de edad empieza esa caída brusca de niveles de glutatión y entonces dejamos de tener glutatión en cantidades óptimas como para realizar las 1500 funciones y más que tiene el glutatión en nuestro cuerpo. El glutatión actúa a nivel de cada una de nuestras células, por eso es que tiene más de 1500 funciones en nuestro organismo, pero desafortunadamente lo vamos perdiendo con el paso de la edad. Nuestro cuerpo llega a producir glutatión. Si no tuvieras aunque sea un poquitito de glutatión, no podrías vivir. El punto es que lo poco que nuestro cuerpo llega a producir nos alcanza para sobrevivir, pero no para que active nuestros mecanismos de defensa, no para que realice las 1500 funciones que tiene nuestro cuerpo. Dentro de todas esas funciones, aquí estás viendo en pantalla las 4 principales. Una de ellas tiene que ver con el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico debe trabajar en equilibrio, pero cuando no está en equilibrio, cuando se debilita o se deprime, somos más propensos a las infecciones, ¿no? Por todo, virus, bacteria, parásito, lo que sea. Entonces, fíjate, una persona que tiene niveles de glucosa elevados en sangre, esos niveles de glucosa elevados en sangre debilitan o alteran al sistema inmunológico. Por lo tanto, la persona es más propensa a tener infecciones, procesos infecciosos. O sea, es muy común que un paciente con diabetes descontrolada tenga recurrentemente infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, infecciones hasta en la piel o el pie diabético, ¿no? Que es una condición terrible. Entonces está relacionado. Pero también cuando hay un proceso infeccioso, al haber un proceso infeccioso, se disparan los niveles de glucosa. Entonces va de la mano, niveles de glucosa elevados con procesos infecciosos. ¿Qué tenemos que hacer para cortar esta relación? Fortalecer nuestro sistema inmunológico, y eso lo podemos hacer al elevar los niveles de glutatión. Pero no solo en temas de infecciones, también el cáncer, que no es el tema de hoy, pero bueno, se han visto grandes beneficios documentados en literatura médica de cómo es que el glutatión ayuda a una persona que tiene el cáncer como tal, y también en la prevención, o sea, en la prevención del cáncer, pero cuando ya hay la enfermedad y ya tenemos el paciente que recibe tratamientos oncológicos, con mayor razón necesita elevar su sistema inmunológico. Y después están las enfermedades autoinmunes, que en vez de que nuestro sistema inmunológico trabaje de forma debilitada o de menos, trabaja de forma exagerada y se ataca a sí mismo. Entonces, por ejemplo, pues bueno, se sabe que la diabetes tiene cierto componente autoinmune, o sea, que el mismo organismo se ataca a sí mismo, el mismo sistema inmunológico se ataca a sí mismo, ¿no? Porque está trabajando de forma exagerada. La diabetes tipo 1 también tiene cierto componente de enfermedad autoinmune, y justamente al glutatión se le conoce como un inmunomodulador, porque regula, modula o equilibra el sistema inmunológico. No es que lo vayamos a elevar o a disminuir el sistema inmunológico, es que le damos inteligencia
a nuestro sistema inmunológico para que trabaje de manera correcta y equilibrada. Por otro lado, el glutatión nos ayuda o acelera los mecanismos de desintoxicación de nuestro cuerpo. Y esto es muy fácil de entender. Si logramos disminuir el estrés oxidativo en las células de nuestro hígado, de nuestros riñones, que son los órganos que principalmente se encargan de la desintoxicación, pues entonces el hígado y los riñones trabajan mejor. Y todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo de desintoxicación, sistema linfático, etcétera, ¿no? Así es como, al elevar los niveles de glutatión, ayudamos a los procesos de desintoxicación de nuestro cuerpo. Te voy a poner un ejemplo muy tangible. Una persona que toma fármacos, el fármaco que sea, incluso hasta la quimioterapia. En la quimioterapia es muy evidente. Esa persona que está tomando medicamentos, en algún momento de su vida va a tener efectos secundarios. Pero entonces, o la quimioterapia, ¿no? Que es tan tangible. Imagínate el paciente oncológico que recibe su quimioterapia, su radioterapia y a la par de eleva los niveles de glutatión, rápidamente se desintoxica, se desoxida o disminuye el estrés oxidativo y disminuye los efectos secundarios de los tratamientos médicos, incluyendo los tratamientos oncológicos. Eso es darle calidad de vida a la persona. Entonces mucha gente me dice, oye Flor, pero mi familiar se inyecta insulina y aparte toma esto y esto y esto y esto. Yo le digo, está excelente, pues que lo siga tomando y a la par de que eleve sus niveles de glutatión. Y va a llegar un punto en que el mismo médico tratante va a empezar a disminuir la dosis de fármacos o incluso va a empezar a disminuir las unidades de insulina que se inyecta. Ahí es donde vemos realmente el control del padecimiento. Por otro lado, nuestro glutatión participa en la producción de energía a nivel celular. Si nuestras células tienen energía, pues trabajan correctamente. Y otro gran efecto, y uno de los más importantes y los más estudiados de glutatión, es que actúa como un antioxidante. Los antioxidantes, su nombre lo dice, detienen la oxidación celular, que no es otra cosa más que el envejecimiento celular acelerado, o es cuando se aceleran los procesos degenerativos celulares. No es nada más un tema relacionado con la piel, el cabello, las uñas, no, es un tema celular. Justamente la respuesta a ese estrés oxidativo que se produce en nuestro cuerpo es, uno, consumir una dieta alta en antioxidantes, o sea, frutas, verduras frescas y naturales, en la cantidad correcta para cada quien. Y dos, elevar los niveles de glutatión. Al glutatión se le conoce como el antioxidante maestro porque estimula o potencializa la función de los otros antioxidantes que existen. Existen como 4,000 antioxidantes en el mundo, que está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, está excelente. Hay personas incluso que me dicen, oye Flor, pero yo ya tomo estas vitaminas, yo ya tomo estos otros suplementos, y yo le digo, pues excelente, sigue tomándolo. Ahora eleva los niveles de glutatión y vas a ver la diferencia, porque este glutatión, acuérdate, estimula y potencializa la función de todos los otros antioxidantes que existen. Ahora, en el paciente con diabetes, pues, o incluso prediabetes, ¿no? O cuando hay resistencia a la insulina, o cualquier persona sana como prevención. Cuando bajamos los niveles de estrés oxidativo o de oxidación celular en el páncreas, ese páncreas va a mejorar la función de las células beta, que son las que producen la insulina. Y entonces, imagínate ese paciente que lleva años con la enfermedad, que no sé, 20, 30 años con la diabetes, y que logre desoxidar las células del páncreas y que su páncreas empiece a funcionar mejor, es una maravilla. O sea, eso es lo que estamos haciendo, porque imagínate esa persona que lleva años con su enfermedad, años con sus medicamentos, que a lo mejor ya tiene algunas secuelas propias de la enfermedad y que ahora empieza a elevar sus niveles de glutatión y que de repente vea que está mejorando sus niveles de glucosa y que el médico tratante le diga, de 5 fármacos que se toma para la diabetes, ahora solo se va a tomar 2. Eso es control, ¿estás de acuerdo? Y no es que esto sea algo mágico y milagroso, y no es que cure la enfermedad, ¿eh? Por supuesto que ese paciente tiene que seguir con su alimentación saludable, ese paciente tiene que hacer actividad física en medida de sus posibilidades y ahora elevar los niveles de glutatión. Y con esto el paciente ve mejoría.
Bien, y bueno, y esto es para todos. Hoy estamos hablando de diabetes, pero esto nos beneficia a todos. Imagínate que estamos bajando la oxidación celular de cada una de nuestras células en todos nuestros aparatos y sistemas. Esto es bien importante, empezando por la prevención, pero cuando hay un reto de salud, con mayor razón. Muy bien, y mira, este tema del glutatión no es algo nuevo, ¿eh? No es algo que nosotros nos sacamos de la manga o que sea mi opinión, no. Esto es algo totalmente sustentado e investigado científicamente. Se conoce el glutatión desde hace más de 100 años. Y tú puedes consultar esta página, de hecho quien es profesional de la salud debe conocer esta página, la página pubmed.gov, la página de publicaciones médicas del gobierno de Estados Unidos. Si entran a esa página y escriben la palabra glutatión, van a encontrar más de 180,000 publicaciones, 180,000 estudios y artículos de revisión que se han hecho en torno al glutatión, en torno a la importancia de tener niveles de glutatión elevados en nuestro cuerpo y a nivel intracelular, porque eso también es algo bien importante. El glutatión no es algo que tú te puedas comer. De hecho, todas las moléculas de glutatión, sea el tipo de glutatión que sea, sublingual, liposomal, todos esos glutationes que se ingieren vía oral, se destruyen con el ácido del estómago. Entonces, tomar glutatión no funciona. Eso es un hecho. Y mira, déjame decirte que nosotros en esta compañía somos expertos en glutatión. Ahora, hay también empresas que lo han hecho inhalado, inyectado, en parches. Hay quienes lo inyectan de forma intravenosa y se ha visto que puede tener cierto beneficio temporal y a corto plazo, pero no nos sirve que de un momento a otro se disparen los niveles de glutatión y después vuelva a caer. Lo que necesitamos es que nuestros niveles de glutatión se mantengan elevados, pero de forma sostenida. Lo que realmente funciona es que tus células vuelvan a producir ese glutatión desde el interior de las células hacia afuera. Y así son los procesos de sanación en nuestro cuerpo. Tiene que ser del interior de nuestras células, de adentro hacia afuera, no al revés. Por eso es que darle a tu cuerpo un glutatión de afuera hacia adentro no funciona, tiene efectos muy limitados. Tiene que producirse de forma endógena o desde adentro de tus células hacia afuera. Y aquí vienen las buenas noticias. Mira, afortunadamente, hace más de 45 años, en la Universidad de McGill en Canadá, que es una de las universidades más grandes y más importantes en ese país, dos grandes médicos, el doctor Gustavo Bonus, un médico cirujano italiano que vino a América a hacer investigación, junto con la doctora Patricia Conchaven, ella una de las mujeres pioneras en inmunología. Ellos dos buscaban un alimento para ayudar al sistema inmunológico. Por hallazgo, determinaron que en el interior del suero de leche de vaca había suficiente cisteína, el tercer aminoácido que nos hace falta en cantidad y en forma para que nuestro cuerpo por sí solo eleve los niveles de glutatión. Bueno, te voy a resumir en un minuto más de 15 años de investigación. Una vez que determinaron que esa cisteína estaba en el interior del suero de leche de vaca, lo complicado era aislarla y mantenerla en su forma viva o natural. Eso fue lo que hicieron. Durante 15 años encontraron la metodología para aislar la cisteína del suero de leche de vaca, le quitan la lactosa, le quitan la caseína, digamos que toman el mejor aminoácido que existe en la leche, que es la cisteína, uno de los más importantes. La consolidan o la enlazan con otros aminoácidos para fortalecerla, reforzarla, que pueda atravesar todo el tracto digestivo, que se absorba, que viaje hasta tus células, hasta el interior de tus células y ahí forme glutatión. Y es así como tenemos hoy en día nuestro principal producto, el Inmunocal, en sus diferentes presentaciones, que Inmunocal no es glutatión. Inmunocal es el único precursor natural de glutatión clínicamente probado, que no tiene efectos secundarios, que no tiene interacciones medicamentosas. Esto quiere decir que se combina absolutamente con cualquier medicamento, con cualquier alimento, con todo lo podemos combinar. Finalmente es un nutriente para nuestras células que lo que va a hacer es que tus células produzcan glutatión. Eso es el Inmunocal, un precursor natural de glutatión. Justamente lo que hace es ayudar a que tus células produzcan ese glutatión de adentro hacia afuera.
Mira, ciencia, avales y respaldos, no paramos. La realidad es que te voy a contar, hace 9 años que yo no tenía ni idea de qué era el glutatión, de qué era la cisteína, eran términos que me sonaban. O sea, yo sabía que en algún punto de la carrera de medicina los había revisado, pero la verdad es que no tenía el conocimiento a ciencia cierta de qué era esto del glutatión y menos que era tan importante en nuestro cuerpo. Hasta que leí, estudié, investigué, dije, no, pues esto es una maravilla, se lo voy a dar a mis hijos, lo voy a tomar yo. Yo lo empecé a tomar en mi embarazo gemelar, ¿no? Como prevención. Y bueno, ahora lo tomamos todos en casa, ¿no? Desde mis hijas gemelas desde los 3 meses de edad consumen el inmunocal como prevención. Hasta ahora ya tiene 9 años de edad y ahora hasta mi abuelita que tiene 89 años de edad lo consume. Pero bueno, ¿qué fue lo importante? Toda esta ciencia en torno al inmunocal. Mira, yo sé que muchos médicos pueden ser los mejores en su especialidad. O sea, puedes tú visitar al mejor endocrinólogo, al mejor internista, y no porque sea el mejor en su área, va a conocer todo lo que existe en el mundo, ¿estás de acuerdo? Y menos lo que existe fuera de la medicina alópata, porque el inmunocal no es un fármaco, es un nutriente celular. Y hay personas que me dicen, bueno, pero le voy a preguntar a mi médico. Yo lo que les digo es, más allá de que le preguntes, llévale la literatura médica, muéstrasela, dile que por favor lea y revise. Y si lo lee y lo revisa a detalle, como yo lo hice hace 9 años, le va a encantar, lo va a querer utilizar y lo va a recomendar a sus pacientes. Si le da una ojeada por encimita, quizás te va a decir, pues no, eso no sirve, no lo compre, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada médico. Vamos a hablar de la ciencia. Mira, el inmunocal tiene tanta calidad en su investigación, en sus ingredientes, en sus componentes, que aparecen en los libros de referencia médica de Estados Unidos y de Canadá. Unos libros que, bueno, antes teníamos en físico en todos los médicos en nuestro consultorio, unos libros muy grandotes que afortunadamente ahora hay en digital, donde están mencionados todos los medicamentos y algunos alimentos que los médicos podemos prescribir. Ahí aparece el inmunocal en el de Estados Unidos y de Canadá, que son el equivalente al PLM o al Bademecum en México. Mira, el inmunocal, así como tal, como marca el producto, tiene 85 estudios publicados en diferentes revistas del ámbito médico, en diferentes páginas del ámbito médico y en diferentes libros también del ámbito médico. Tenemos 23 estudios de referencia, estudios que se le llama con calidad estándar de oro, y quiere decir que esos estudios que se han hecho del producto tienen cierta calidad, que realmente pues son estudios muy serios, ¿no? Se han hecho estudios en humanos, por ejemplo, en niños con autismo, con espectro autista, en pacientes con cáncer, en pacientes con VIH, en atletas de alto rendimiento, porque esto no es nada más para personas con enfermedades, en los deportistas se ha visto también un gran beneficio, ¿no? De hecho, hay atletas olímpicos a nivel mundial que están consumiendo el inmunocal. Pues esto realmente es algo muy serio. Otro punto importante, los médicos que desarrollaron el inmunocal tienen más de 400 publicaciones científicas en múltiples revistas del ámbito médico y literatura médica. Además de la Universidad de McGill en Canadá, donde se desarrolló el producto, ya son más de 125 universidades y centros de investigación que han participado en la elaboración de toda la ciencia en torno al inmunocal. Realmente por ciencia, avales y respaldos no paramos, pero lo mejor, la cantidad de personas que se han beneficiado al utilizarlo. Muy bien, aquí tenemos en pantalla al doctor Jimmy Goodman. Él es actualmente la máxima autoridad de glutatión en todo el mundo. Es una de las personas que más publicaciones ha hecho en torno a glutatión y más investigación ha hecho. Por fortuna, él es el director del Departamento de Ciencias de Immunotech. Y este libro es un libro bien interesante que justamente él escribió, que se llama La Guía Completa del Glutatión. Es un libro que a todos nos encanta, es un libro de consulta que tiene una literatura tan fácil y tan sencilla de entender que no hace falta que tú seas un profesional de la salud para poder leer este libro, te va a encantar. Si eres consultor de la compañía, debes tener este libro.
que, fíjate, en este libro divide por cada capítulo en aparatos y sistemas y habla de toda la investigación que se ha hecho en torno a cómo el glutatión ayuda al mejor funcionamiento de cada aparato y sistema y a diferentes enfermedades. Y algo que a mí me gustó mucho es que al final de cada capítulo tiene 2 o 3 páginas donde pone todas las referencias de donde obtuvo esa información que nos está compartiendo en su libro. Entonces es un libro sumamente interesante que a un profesional de la salud le va a encantar, pero a todos los consultores o usuarios que no son profesionales de la salud también les va a encantar. Y por fortuna, en nuestra próxima convención, 12 y 13 de abril, vamos a tener al doctor Jimmy Goodman. Otro aval muy importante, que este médico que estás viendo en pantalla, él no tenía nada que ver con Immunotech, digo tenía porque desafortunadamente ya falleció, es el doctor Luc Montagnier. Él fue uno de los descubridores del virus del VIH, por allá en los años 80. Por ese descubrimiento le dan el Premio Nobel de Medicina en el año 2008. Y él escribió este libro que estás viendo en pantalla que se llama Estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas. Bueno, pues en este libro, en el capítulo 42, publica acerca de la investigación que él hizo de Immunocal. Entonces yo como médico dije, pues hasta un premio Nobel que no tiene nada que ver con la compañía, habla bien del Immunocal. Esto es algo realmente muy serio. Y hay más. Justamente aquí vemos el libro de referencia médico de Estados Unidos. Tú puedes consultar la página del libro, la página es pdr.net, entras a la página y en el buscador escribes la palabra Immunocal y vas a encontrar la referencia. Y precisamente aquí dice que es un nutracéutico, nutriente de grado farmacéutico por su calidad en la elaboración. Dice aquí también que no es un fármaco, es nutracéutico, ya te dije, que no se han reportado casos de intoxicación, de sobredosificación y que no tiene ningún efecto secundario ni interacciones medicamentosas. O sea, realmente es algo totalmente seguro de tomar. Es un nutriente, es un alimento. Imagínate, un alimento, un superalimento que se extrae de la leche y que le quitan lo que nos pudiera perjudicar de la leche, porque incluso, y lo dice aquí en el libro y en la literatura y en la caja dice, es perfectamente bien tolerado por personas intolerantes a la lactosa. Así que esa es una pregunta común, ya la resolví. Alguien que sea intolerante a la lactosa puede consumir el Immunocal. Muy bien, entonces cuando tú te tomas el Immunocal, tus células producen glutatión y entonces ese glutatión ayuda a que todas tus células trabajen y funcionen mejor. En el caso de las personas con diabetes, les va a ayudar a que mejore la función del páncreas, al metabolismo de la glucosa, o la utilización de la glucosa de forma correcta, a que tu cuerpo deseche todo lo que no necesita. Va a ayudar a disminuir las complicaciones de la diabetes, ¿no? O sea, va a disminuir la posibilidad de que una persona presente. Pero cuando ya una persona tiene una complicación, por ejemplo, en un pie diabético, sumamente indispensable y urgente elevar los niveles de glutatión para poder salvar ese piecito. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de los principales productos de la compañía, especialmente pues el Immunocal, que es de lo que estamos hablando. Hay diferentes versiones. El primero, con el que se sugiere que todos iniciemos el consumo, es el Immunocal regular o simplemente Immunocal. En México se llama Immunocal MX. En países como Colombia, esta caja que tú ves en azul claro brillante es un azul muy oscuro, es casi negro. Entonces le dicen hasta el Immunocal negro, ¿no? Pero bueno, es nada más el Immunocal. Es el mismo en todos los países. La presentación cambia de acuerdo a cada país por las regulaciones sanitarias en cada país. Ok, este Immunocal solamente contiene el aislado de proteína de suero de leche con cisteína, que es el precursor de glutatión. No tiene azúcares añadidos, no tiene saborizantes, no tiene colorantes, es una sustancia totalmente pura y natural. Este incluso lo pueden tomar todos, bebés recién nacidos, embarazadas, en lactancia, adultos mayores, pacientes con insuficiencia renal, este es para todos. La segunda versión, el Immunocal Platinum, que además de elevar los niveles de glutatión,
Contiene lo que se conoce como péptidos moduladores de las citoquinas. Las citoquinas son sustancias que produce nuestro sistema inmunológico para regular los procesos inflamatorios. Entonces, el Immunocal Platinum tiene un poderoso efecto antiinflamatorio. También tiene un poderoso efecto anticancerígeno y ayuda muchísimo a la salud ósea y la salud muscular. Con la edad nos vamos descalcificando, y más las mujeres. Vamos perdiendo masa muscular. Entonces, con mayor razón, necesitamos un producto que nos ayude a la buena salud muscular y ósea. Y el Platinum es ideal para todas las personas de 30 años en adelante. Y más en personas con diabetes, porque van perdiendo, por la misma enfermedad, van perdiendo masa muscular. Y hoy en día se sabe que es indispensable tener un correcto porcentaje de masa muscular, porque el músculo no es nada más una cosa estética o no es nada más para ayudar al buen funcionamiento de la estructura ósea. No, el músculo actúa como un órgano que nos ayuda a metabolizar los azúcares y las grasas en sangre. Una persona con diabetes que tiene una correcta masa muscular, eso va a ayudar a que sus niveles de glucosa estén más controlados. Pero yo sé que los pacientes con diabetes es muy fácil que pierdan masa muscular, por eso es importante que hagan ejercicio, que a quienes les sea posible, y ejercicio de fuerza para que desarrollen masa muscular y que todo eso lo combinen con una alimentación saludable y por supuesto con el Immunocal, que va a elevar los niveles de glutatión. En las personas con insuficiencia renal, porque es una complicación frecuente de la diabetes, cuando ya hay falla renal, que los riñones ya no están funcionando al 100%, se sugiere por precaución no consumir el Platinum, ya que los pacientes con insuficiencia renal deben tener muy bien cuantificado cuánto están consumiendo de minerales, de proteína, etc. Desafortunadamente la mayoría de las personas no lo hace. O sea, lo ideal sería que todos los pacientes con diabetes vayan con el nutriólogo y que el nutriólogo les diga específicamente cuánto pueden consumir de cada nutriente, de cada alimento y de cada mineral. Pero la mayoría no lo va a hacer y la mayoría de las personas no saben, no tienen esa conciencia de cuánto pueden consumir de cada nutriente. Entonces, por precaución, como el Platinum tiene algunos minerales que nuestro cuerpo necesita para trabajar correctamente, es mejor no darles el Platinum. Pero pueden consumir tranquilamente el azul. Acuérdate, solamente en esa precaución de insuficiencia renal. De ahí en fuera, todos los pacientes con diabetes y todos los adultos de 30 años en adelante necesitamos consumir el Platinum. Bien, vamos a hablar de otro de los básicos. Algunos me van a decir, oye Flor, te faltó el Sport. Yo lo sé, hoy no voy a hablar de Sport, hoy voy a hablar del Immunocal Optimizer de frutos rojos y verdes, que también es un superproducto. Fíjate que hay una condición que tiene nuestro organismo. Más allá que una condición, es como se ha descubierto una característica que hay en los genes, que es, digamos, la epigenética. La epigenética nos habla de cómo nuestro ADN se puede modificar a través de los nutrientes o de los factores ambientales como la alimentación. Esto es algo extraordinario en el ámbito de la genética, porque imagínate que tú puedas corregir mutaciones genéticas, que tú puedas modificar tu ADN a través de la alimentación. Eso es una realidad que hoy en día ya se demostró científicamente. Y justamente el Immunocal Optimizer tiene todo que ver con la epigenética. Este Immunocal verde, que en Estados Unidos y en otros países se llama Booster, este específicamente es un concentrado de fitonutrientes, nutrientes vegetales y frutos rojos. Nutricionalmente hablando es buenísimo, pero tiene algo bien particular, una sustancia que se llama sulforafano. El sulforafano que se extrae del brócoli, pero en las cantidades correctas, porque tendríamos que comer kilos y kilos de brócoli en un día para obtener la suficiente cantidad de sulforafano. Bueno, el Optimizer tiene en altas concentraciones esta sustancia que activa un factor en el ADN que se llama NRF2. Cuando activamos este factor en el ADN, todos nuestros antioxidantes van a trabajar mejor y a optimizar su función y tus células los van a captar y a utilizar de forma correcta, incluyendo el glutatión que tu cuerpo va a producir cuando tomes Immunocal.
Así que el Immunocal Optimizer de frutos rojos y verdes se combina a la perfección con los otros inmunocales. Y además le da un sabor muy rico a frutos rojos, porque tiene frutos rojos. Y este es extraordinario. Y este es ideal en las personas con diabetes. Y hay quien dice, oye, pero tiene frutas y los niveles de glucosa y todo eso. Tiene frutos rojos. El beneficio de los frutos rojos en una persona con diabetes es muchísimo más elevado que lo que pudiera perjudicar por elevarle la glucosa. No te preocupes. De hecho, el índice glucémico de los frutos rojos es muy bajo. El índice glucémico quiere decir qué tan rápido se eleva la glucosa cuando tú consumes ese alimento. Entonces los frutos rojos tienen un índice glucémico bajo, no se eleva tan rápido la glucosa, así que este optimizer de frutos rojos y verdes es buenísimo para todas las personas con diabetes, pero para todos los que queremos activar y potenciar nuestro inmunocal. Y además sabe a frutos rojos, entonces hay quien dicen, ay, es que no me gusta el sabor del Platinum porque sabe como acidito. Bueno, pues es cuestión de gusto, o sea, a mí sí me gusta solito, pero cuando le ponemos el optimizer de frutos rojos y verdes sabe delicioso. ¿Quiénes lo pueden consumir? Pues todas las personas que no sean alérgicos a los componentes, ¿no? Así que esto es para todos. Bueno, pues ya estamos terminando. Te quiero compartir que, fíjate, déjame dejar de compartir la pantalla. Brevemente te voy a compartir el caso de mi suegra. Mi suegra es una persona de 79 años de edad. Ella tiene más de 30 años con diabetes. Anteriormente, o sea, antes de consumir el precursor de glutatión, ella ya tenía diabetes, ya tenía neuropatías diabéticas, retinopatía diabética, siempre estaba cansada, su piel reseca, su cabello reseco. Empieza a consumir el inmunocal en cantidad y forma correcta y gradualmente empezó a notar que sus niveles de glucosa se mantenían estables. De por sí ella es muy disciplinada en su alimentación y en su medicamento, pero sí notó la diferencia cuando entonces aún sus niveles de glucosa ya estaban más controlados con el inmunocal, junto con todos sus tratamientos médicos, nunca suspendió nada. También notó que las neuropatías diabéticas ya no eran tan frecuentes. Y bueno, desde que está consumiendo el donador de cisteína o precursor de glutatión, que es el inmunocal, ya no ha vuelto a tener retinopatía diabética. Entonces realmente se nota la diferencia. Yo les puedo decir que ella se ve mucho más joven que hace 9 años que no tomaba el inmunocal. Tiene energía, es súper activa, hasta cuida a mis hijos, imagínense. Quienes tienen niños saben que no es fácil, ¿verdad? Y bueno, realmente es una persona súper activa, súper sana, que cuida su salud, que hace actividad física y que siempre está buscando ayudar a los demás. Y así como ella, cientos de casos de personas que se han beneficiado, ¿no? Incluso personas que apenas debutan con la diabetes o que les diagnostican cuando están en ese estado de resistencia a la insulina o personas que apenas tienen la prediabetes, ese proceso es reversible. Entonces imagínate, o sea, una persona que el médico le dijo, no, es que usted ya va para la diabetes y que empieza a tomar el inmunocal y que empieza a comer saludable y a hacer ejercicio y se aleja de la diabetes, ¿no? O también casos de personas que apenas empiezan y que a lo mejor les da nada más la metformina, algún fármaco muy, muy simple y que el médico se lo retire, ¿no? Bueno, te voy a decir, hemos tenido casos en nuestro equipo de personas que habían tenido crisis de elevación de glucosa, o sea, muy, muy grave, drástico, casi para el coma diabético, que los controlan en el hospital, todos los cambios, que empiezan a hacer cambios en su estilo de vida, que empiezan a consumir en dosis correctas el inmunocal y después de unos meses de todos esos cambios, el médico, o sea, porque me ha tocado, ¿no? El médico va con el médico y el médico le dice, ¿a usted quién le dijo que tenía diabetes? ¿Usted no tiene diabetes? Así hemos tenido casos, ¿no? Y de verdad, yo les digo, no es que esto sea algo mágico y milagroso, o sea, no es que el inmunocal cure las enfermedades, es que el inmunocal le da un recurso a nuestras células para que nuestras células trabajen correctamente. Eso es sí es el inmunocal. Y cuando tú combinas el inmunocal con actividad física, con la alimentación saludable, créeme que el resultado va a ser evidente. Tú puedes vivir en salud, tú puedes controlar esos procesos degenerativos, porque tú eliges cómo quieres vivir.
El paso de la edad ahí va a estar. O sea, todos vamos a crecer, todos vamos a avanzar en edad, todos vamos a envejecer. Pero no es lo mismo llegar a la tercera edad enfermos, con malestares, con complicaciones, con medicamentos, con la diálisis, que llegue una persona a la tercera edad sana, fuerte, lúcida, independiente. Tú decides cómo quieres vivir. Y con esto terminamos. Yo los invito a que vayan con quien les mando el link para esta conexión. Pregúntenle todo lo que necesiten saber de todos los inmunocales, cuáles son los que tienen que tomar, de todos los demás productos que hay en la compañía, porque sé que hay muchos que por tiempo no mencionamos. Ve con la persona que te invitó, hazle las preguntas que le tengas que hacer, que la persona que te invitó te diga cómo comprar el inmunocal directamente en la empresa fabricante, que es Immunotec. Y también, si te gusta leer, estudiar, investigar, se vale, o sea, se vale no creer, ¿no? Pero no se vale no investigar. Pídele a la persona que te invitó toda la literatura para que tú mismo puedas leer y corroborar todo esto que hoy te compartimos. Y no me resta más que decirte que yo te invito a que pruebes el inmunocal, que tengas el beneficio y que seas tú el siguiente testimonio. Muchas gracias a todos los participantes, felicidades a quienes se conectaron por primera vez. Yo soy la doctora Flor Garcilaso y soy 100% Immunotec. Buenas noches a todos. La revolución del bienestar está aquí, Immunotec junto a ti, para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Immunotec todos tus sueños. Somos mucho más que un gran producto en el mercado, somos calidad y excelencia. Una familia unida que se apoya en el camino, somos Immunotec. La revolución del bienestar está aquí, Immunotec junto a ti, para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Immunotec todos tus sueños, construyendo el